oportunidad y enhorabuena que se celebra el Día del Libro. Para todos los que amamos los libros, dicen los zapatistas allá en México que ellos desean que en algún momento tengamos un mundo donde quepan todos los mundos. Y a mí me parece que esa posibilidad existe en los libros, en la escritura. La escritura como una dialéctica entre el escritor y su lector. ¿Sí? Y un poco hacia allá va este libro. Déjenme cronometrar para no excederme en la palabra. Bien, este libro yo lo hago porque me encuentro con un poeta mexicano que se llama Jorge Mateo Cuesta Portepetit. Es un poeta que escribe un poema que se llama Canto a un Dios Mineral. Yo la verdad es que no estaba tan familiarizado con la poesía. Mi línea de investigación y de creación iba por otro lado, pero cuando me encuentro con este poema, me encuentro primero con el poema. El poema me lleva al poeta, me lleva a escribir sobre el poema. Hacia allá va el libro, pero respetando la vida de Jorge Cuesta. Yo les voy a compartir un poco sobre el interior de Jorge Cuesta y sobre el exterior de Jorge Cuesta, que es lo que me llevan a este libro que se llama Escritura e Imposibilidad. ¿Sí? Jorge Cuesta fue un poeta importante en México, murió muy joven, pero su poesía se empezó a leer hasta después. En ese tiempo se leía a los grandes poetas, ¿no? Como bien decía la doctora hace un rato, en su mayoría eran hombres, y muy mal, porque claro que había muchas mujeres con mucha producción, pero a los que se les leía más eran los hombres. Y a mí yo tengo la sospecha de que Jorge Cuesta no se le leyó porque era homosexual. Y la cultura mexicana es una cultura en ese tiempo, mucho más que ahora, una cultura de doble moral. Y Jorge Cuesta termina internado en un hospital psiquiátrico. La psiquiatría en ese tiempo, estamos hablando de que él nació en 1903, fallece en 1942. En ese tiempo la psiquiatría en México es una cosa bárbara, salvaje, ¿sí? No hay otra forma de describirla. Los tratamientos que hacen tienen que ver con los electrochoques, un suministro de medicamentos que están probando con los pacientes, y Jorge Cuesta va a correr esa suerte de ser internado, y el diagnóstico que le van a poner a Jorge Cuesta, para que más o menos contextualicen lo que estaba viviendo Jorge Cuesta, es homosexualidad reprimida. ¿Qué diagnóstico? ¿No creen? Parece una locura. Pero la cosa es que Jorge Cuesta termina suicidándose, y antes de suicidarse se castra. ¿Sí? Todo eso para mí representa otra forma de escritura, de escribir el símbolo, de escribir aquello que quizá no se pudo hablar más que a través de la poesía. Y Canto a un Dios Mineral es esta invitación que nos hace Jorge Cuesta a pensar no desde lo finito, sino desde lo infinito. No pensar desde la posibilidad, sino desde la imposibilidad. Y ahí hay un cruce con autores que a mí me interesan también, como Sigmund Freud, como Jacques Lacan, porque no se puede pensar la clínica o la salud mental desde aquello que es posible. Porque justo lo que estamos viviendo son tiempos de algo imposible de acceder, imposible de prevenir, algo que nos rebasa,
¿sí? Y bueno, quien va a atender a Jorge Cuesta es un psiquiatra español llamado Gonzalo Rodríguez Láfora, un psiquiatra muy importante en esa época en México. Él trató a muchos artistas, mucha gente adinerada, con métodos que para ese entonces les parecían sumamente adecuados. Jorge Cuesta estuvo internado en un hospital muy importante para México, para la historia de la salud mental, que se llama La Castañeda, ¿sí? Y algo curioso con ese hospital es que antes de ser un hospital psiquiátrico fue una pulquería, ¿sí? No sé si estén familiarizados con el pulque. El pulque es una bebida alcohólica tradicional mexicana que se hace con el extracto del maguey, ¿sí? Todo es, a mí me parece que si el recorrido que yo hago este recorrido por fuera, eso no está aquí en el libro, solo se los cuento porque me parece que es importante contextualizar a veces una obra, ¿sí? Y bueno, las equivocaciones orales, los tropiezos, los actos fallidos, ¿sí? Entre los que yo considero está el suicidio. Con Jorge Cuesta me parece que se puede ver de distintas formas el suicidio. Si miramos el suicidio más allá de las implicaciones morales, el suicidio abre otras posibilidades de poder leer la evanescencia, la fragilidad humana. Y eso a mí me parece que es importante con Jorge Cuesta. Partes que alcanzan a escuchar el nombre Jorge Cuesta. A Jorge le cuesta el Jorge, le cuesta que la familia es una familia tradicional, religiosa, pegada a ciertos principios y valores sumamente estrictos. Ahí no entra Jorge Cuesta. Jorge Cuesta tampoco entra en el círculo de poetas, ¿sí? A pesar de que se junta con otro poeta homosexual, Salvador Novo, pero es que Salvador Novo es un verdadero descarado. Él está adelantado a su época. Él se ríe cuando se ríen de su homosexualidad, él hace bromas con eso, pero Jorge Cuesta no puede, le cuesta mucho trabajo. Y en una carta que envía a su hermano Víctor en 1937 dice: yo soy de los que creen que una vida perdida es una vida heroica que tuvo vergüenza de serlo, ¿sí? Y otra cosa importante, que Jorge Cuesta fue químico, y entre algunos de los inventos que hizo Jorge Cuesta, un método de refinación del aceite utilizado por motores de combustión, eso aparece hasta después, ¿sí? Una fórmula para producir vino y otra para acelerar el añejamiento de los vinos naturales, un líquido que contrarrestaba la intoxicación alcohólica, una píldora proveedora de energía por periodos largos, la fórmula que podía conservar un buen estado a las frutas, impidiendo su maduración y su aplicación como antídoto contra la vejez humana. Era todo un creativo y un loco, ¿sí? En ese tiempo él mantuvo contacto con Charles Baudelaire, con André Gide, ¿sí? Y eso a él le resultó favorable. Él consideraba la poesía como una ciencia, y el método, ustedes los invito a que lean a Jorge Cuesta, están leyendo justamente a un químico, a un científico haciendo poesía con métricas sumamente precisas, ¿sí? La palabra ahí se vuelve la palabra que entra como a la manera de rompecabezas, ¿sí? Eso a mí me parece. Entonces se puede leer desde el eje sintagmático y se puede leer desde el eje paradigmático, desde el sentido más evidente y desde lo que se oculta en el sentido, desde dentro y desde fuera. Es una lectura muy topológica.
Aunque habrá que precisar que el sentido sintagmático no advierte una lectura en un sentido concreto, pareciera que de pronto ya dimos con la idea de qué está hablando Jorge Cuesta cuando mineraliza a Dios. Continúas con el poema y te das cuenta que no va por ahí. El poema se puede leer desde cualquier lugar, es un poema muy largo. Tú puedes comenzar con el final o con el principio, ¿sí? Pero al final todo está conectado. Y no está conectado tampoco. Y esto a mí me hizo entonces escribir sobre la escritura del poema. Y después irme a escribir sobre qué significa escribir. Y la importancia de la escritura, pensando que nosotros somos escritos por el lenguaje. Sí, que no hay que creérnosla mucho como los autores de algo. A mí me parece que sí podemos ser el semblante, pero escribimos lo que se escribe sobre nosotros. O sea que hay que ser un poco más humildes a la hora de presentarnos como autores, pensaría yo, ¿sí? Las cadenas de asociación guardan una pertinencia con la producción significante, que se desplazan sintagmáticamente para juxtaposicionarse con la condensación fonética, un lugar en donde Dios no es Dios en tanto Dios, pero a la vez ejerce el lugar de Dios y lo anuncia renegando de Él. Por lo tanto, ¿sí? Me gustaría cerrar con este fragmento de este bello poema. Dice, suspensa en el azul la seña, esclava de la más leve onda que socava el orden de su vuelo, se suelta y abandona a que se ligue su ocio al de la mirada que persigue en esas corrientes que van para el cielo. Muchísimas gracias. Doy la palabra a mi compañero. A continuación, para